que todos sabemos y de las que se habla poco, como por ejemplo la influencia del dinero en la política. Para hacer política se necesita de muchos recursos. Dinero para organizar las campañas electorales, para sondear la opinión pública, para gestionar propaganda, dinero para posicionarse en la preferencia de los electores, tanto partidarios como indecisos, y atraerlos a las urnas, que es el objetivo central de la campaña electoral para obtener el poder. Es lógico que a mayor disponibilidad de recursos se tenga mayor capacidad de influir, y esto tiene consecuencias importantes, a veces severas, para nuestras democracias. Siendo el tema del dinero tan complejo para la vitalidad democrática, parecería, sin embargo, estar oculto de la agenda política y mediática. De vez en cuando es sano preguntarnos, ¿cuál es la dimensión que tiene el dinero y que tiene el poder en el funcionamiento de la democracia? ¿Hasta dónde es compatible la desigualdad socioeconómica con la igualdad política establecida por el principio una persona, un voto? ¿Cómo hacer para tener un grado de inserción cuando se compite contra los aparatos estatales? Porque a veces, y era una cuestión que se planteaba una diputada argentina, se compite con su propio salario, pero no contra otros partidos, sino contra el municipio, contra la provincia o contra la misma nación, cuando el contrincante es el mismo estado, lo cual es muy común en la política regional. ¿Cuánto cuesta participar en política? ¿De dónde sale dicho financiamiento y cuáles son las normas para recibirlo y disponer de él? ¿Quién regula estos fondos en la precampaña y en la campaña? Este programa pretende dar sentido a muchos o a todos estos cuestionamientos. Nuestro tema es el costo económico de las campañas electorales. Contamos con la participación de múltiples expertos nacionales e internacionales en distintas áreas de pertinencia. Yo soy Marjorie Félix. Bienvenidos a Esfera Global. Vamos a poner este tema en contexto. La financiación de las campañas electorales se ha convertido en uno de los factores de mayor relevancia en las convenciones electorales, tanto presidenciales, legislativas como municipales, debido a la aparición de grandes grupos de influencia, nuevos métodos de recaudación y la superación de récords impensables hace apenas una década. Los métodos empleados por candidatos y partidos políticos están sujetos a regulaciones que les obligan, por ejemplo, a revelar el origen de las donaciones o a limitar sus actuaciones en campaña, los gastos, la propaganda, etc. A nivel mundial, hay países que se destacan por tener un mejor manejo del financiamiento de las campañas. Se encuentran entre estos Dinamarca y Nueva Zelanda. En Dinamarca, hay una política de tolerancia cero contra el comportamiento inadecuado de funcionarios públicos y la fiscalización adecuada de estos recursos. A través de la divulgación de los datos fiscales de las empresas donantes, se pretende frenar las posibilidades de corrupción. Y en Nueva Zelanda, la integridad y la transparencia son principios fundamentales para un buen gobierno. Según el trabajo realizado por la Unidad de Partidos Políticos del Observatorio Político Dominicano sobre el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales en la República Dominicana y posibles soluciones, en el caso de los países modelo en América Latina, se encuentran Uruguay, Chile y Costa Rica. Citando los datos del informe IPC del 2017, que los coloca como los menos corruptos de la región, ocupando los lugares 21, 24 y 41 de la lista. Entonces, la República Dominicana ocupaba el puesto 120 de 176 naciones de todo el mundo. Para el 2018, la República Dominicana obtuvo el puesto 129 de 180 naciones y los países como Uruguay, Chile y Costa Rica ocupan las posiciones 23, 27 y 48 respectivamente, según Índice de Percepción de la Corrupción del 2018. El financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales en la República Dominicana data de varias décadas en la legislación, aproximadamente 20 años, cuando en 1998 se instauró un régimen de financiamiento público con escasa regulación. Después de recorrer un tortuoso camino de debates a nivel nacional, se aprueba la Ley 33-18 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos de la República Dominicana, instrumento que regula el ejercicio del derecho de todos los ciudadanos a organizar partidos, agrupaciones y movimientos políticos o formar parte de ellos, y establece las normas que regirán la constitución y el reconocimiento, organización, autorización, funcionamiento, participación en procesos electorales, vigilancia, sanciones,
y disolución de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos para afianzar la libertad de asociación consagrada en la Constitución, estableciendo los procedimientos para la libre organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos y garantizando el derecho de los dominicanos a afiliarse o renunciar a cualesquiera de ellos. Junto con la Ley Orgánica del Régimen Electoral, que regula lo relativo al ejercicio del derecho de la ciudadanía a elegir y ser elegibles, el procedimiento y el desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la elección de las autoridades municipales, el funcionamiento y competencias de la Junta Central Electoral como máximo ente responsable de la organización de los comicios, forman el cuerpo jurídico garantista del equilibrio del proceso democrático dominicano, así como el uso racional y legal de los recursos públicos y privados en la contienda electoral. Regresamos. Continuamos. En Esfera Global hablan los expertos. En esta ocasión vamos a establecer conexión directa con Colombia. Desde allí estará compartiendo con nosotros Nuri Astrid Gómez, especialista en comunicación política y consultora. Muchísimas gracias, Nuri, por estar en contacto directo con Esfera Global desde Medellín. Un saludo muy especial, Marjorie, y un abrazo muy caluroso desde aquí, desde Medellín, la ciudad de la eterna primavera en Colombia. Nuri, ¿cómo se regula el financiamiento privado de las campañas en Colombia y en otros países de la región, si tienes alguna experiencia o conocimiento en los que hayas trabajado como consultora política? Para la financiación privada existen varios mecanismos. Los candidatos pueden pedir préstamos bancarios a través ya sea a nombre propio o a partir de los partidos políticos. También existe el tema de las donaciones, también en especie o a nivel de dineros, con unos topes específicos, pero eso sí, tanto para la financiación privada como para la pública, va a tener que contener específicamente una presentación de informes en una plataforma y todos los recursos están vigilados y avalados por contadores públicos. ¿Y cuál es el límite o el tope que pueden gastar los partidos políticos según el tipo de campaña? Gobernaturas, municipios, Congreso, presidencia, en Colombia o en cualquier otro país. ¿Cuánto se gasta en realidad? Realmente hay un mito que se dice que se utilizan más o menos 3 veces el presupuesto destinado para campaña de lo que es el tope oficial. Pero si vamos a ver que eso solamente son los 3 últimos meses, tenemos que contar que eso se incrementan más los tiempos de precampaña, más el tema de investigación, más todos los procesos anteriores que están relacionados o con la recolección de firmas o con la búsqueda de avales o con el proceso interno de encuestas y de búsqueda específica de los candidatos. Deben estar obviamente inscritos en el Consejo Nacional Electoral y en la registraduría. Y una pregunta que como consultor es difícil de contestar. ¿Cuánto cuesta tener consultoría estratégica dependiendo del tipo de campaña? Marjorie, en Colombia el costo profesional de la consultoría política no está regulado. En ese sentido, lo que se tiene aquí en Colombia, hemos estado dando los primeros pasos a partir de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos. Desde ahí lo que necesitamos es encontrar valores mínimos. Ahora, en el momento, lo que existe son 3 tipos de oferta diferente. La una son empresas nacionales o extranjeras con experiencia, alta experiencia, que vienen con todas las experiencias de llevar presidentes, de gobernadores, de grandes campañas, que a veces no tiene la realidad colombiana.
La segunda somos personas y empresas que estamos desde algún tiempo en este campo y que tenemos experiencia tanto local, regional o nacional y que hacemos procesos y contextos, ya sea muy especializado en áreas o definitivamente lo hacemos completo como tipo de operación. Y hay unos terceros que son personas que han tenido algún tipo de experiencia y que logran hacer negociaciones, ya sea porque sean con el candidato o con el equipo político una especie de compensación posterior a la campaña o donde te tenga a un tipo de honorarios. Pero obviamente lo que estamos buscando es regular y que cada vez sea más profesional el acompañamiento de la consultoría política. ¿Consideras finalmente que el costo económico de las campañas electorales en América Latina es coherente con la realidad de nuestros países? Marjorie, en ese sentido, el costo para obtener el poder siempre será alto, sin importar dónde esté. Y no solamente es económico, es social, es electoral, es reputacional. En Latinoamérica las reglas cambian de país en país de la forma de acceder y de mantener y encontrar para poder acceder al poder. En ese sentido solamente tengo 3 recomendaciones para las organizaciones. Primero, blindaje y verificación de la procedencia de los recursos, justamente sobre todo para la financiación privada. Segundo, que existan sistemas mixtos que puedan proteger los recursos públicos y que garanticen que su uso tenga y permita el acceso igualitario a ser elegidos. Y tercero, austeridad en el uso de los recursos públicos para poder incrementar estrategias de participación. Muchísimas gracias, Nuri, por aceptar tan amablemente esta conexión directa desde Medellín con Esfera Global. Marjorie, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial nuevamente. Desde Medellín vamos a pasar directamente a una conexión desde la República Dominicana, un poco más cerca, con la consultora política Nidia Paulino. Ella es presidente del grupo DIER, que es una firma consultora local, y además tiene la representación de la Cumbre Mundial de Comunicación Política en la República Dominicana. Muchísimas gracias, Nidia, por aceptar esta invitación a compartir directamente en Esfera Global. Buenos días, Marjorie. Gracias de la invitación. Un placer estar acá contigo en Esfera Global. ¿Cómo se regula el financiamiento privado de las campañas electorales en la República Dominicana? Tenemos nuestra ley de este momento, que es la ley 3318. Mientras que esta ley lo que sí permite son las contribuciones de empresas privadas y las contribuciones de empresas estatales del Estado. Atención, estas son las cosas que permite la nueva ley 3318. ¿Pero qué prohíbe esta ley? Esta ley prohíbe que las empresas jurídicas con capital extranjero puedan hacer financiamientos a las campañas electorales, pero tiene un salvo, y es que cuando lo realizan para formaciones políticas pueden sí ser aceptados esos financiamientos. Además de eso, hay también una nueva normativa en cuanto a las donaciones anónimas, donde queda establecido en la nueva ley de partidos que el 0.5% de la contribución del donante sí que puede ser aceptado. Y hay un momento en que entran las donaciones públicas que pueden ser aceptadas también, salvo cuando sean realizadas colectas públicas. ¿Cuánto pueden gastar como tope nuestros partidos políticos? Es muy difícil de decirlo. Es casi imposible, al menos en lo que se trata de República Dominicana. ¿Por qué esto? Porque aquí existen cosas que en la región puede ser que no. Y sucede, una de las principales es que República Dominicana se ha quedado muy rezagada en cuanto a eso. ¿Qué sucede? Que aquí no hay una fiscalización, no hay un equilibrio, no existen los órganos que pueden decir qué es lo que está sucediendo realmente con los gastos en las campañas electorales. Está también la transparencia, que es un problema grande en los partidos al momento de presentar las cuentas. Entonces, ¿cómo vas a cuantificar qué gasta un partido político en una campaña electoral cuando los financiamientos públicos, están muy bien establecidos, pero están divididos también en distintos renglones de cómo lo vienen utilizados los partidos?
Y hay una cosa muy importante que tenemos que saber. ¿Cómo vamos a cuantificar las contribuciones que reciben los candidatos, que esa casi nunca vienen establecidas? Por lo tanto, es imposible decir que hay un tope para gastar en una campaña electoral. El órgano electoral dominicano asigna según qué criterio los fondos a los partidos y cuánto reciben, doña Nidia, los partidos mayoritarios. Según la ley, vienen distribuidos en el modo siguiente, y es que el 25% de estos fondos viene distribuido entre los aliados o las alianzas y las candidaturas independientes que ya fueron aceptadas e inscritas en la Junta Central Electoral para participar en las elecciones. Luego, el 75% de esos fondos viene distribuido entre los partidos mayoritarios, y hay también unos fondos que restan para si se sucede o se da la casualidad de que hay una segunda vuelta, entonces hay un 25% también que viene distribuido entre los dos partidos, pero los dos partidos contendientes. Pero este 25% hay que hacer la aclaración que viene distribuido de acuerdo a los fondos o las mensualidades que recibían cada uno de estos partidos. ¿Usted cree, Nidia, que en República Dominicana hay cultura de consultoría política? ¿Cuánto se gasta en una campaña presidencial, en una campaña al Congreso, una municipal, una regiduría, por ejemplo? Realmente una cultura de asesoría política no. Lo que sí creo es que estamos avanzando, que estamos versando en esta olla de la consultoría más credibilidad, que si podemos cuantificar qué se gasta en una campaña, pues sigo diciéndote que es muy difícil hacerlo, además de que cada campaña es distinta. No puedo decir que la campaña que se hizo en el 98 o en el 2000 se va a comparar con las campañas que tenemos ahora, que son unas campañas muy vividas, donde los gastos son muy distintos, tenemos unas grandes tecnologías. ¿Cree que el costo económico de las campañas electorales, sobre todo en la República Dominicana, es coherente con el costo de las campañas en la región? Tú sabes que en toda Latinoamérica tenemos sistemas electorales distintos, algunos tienen privados, otros tienen mixto, otros tienen simplemente los públicos, y también todo depende del universo electoral que existe, porque si nos ponemos a comparar República Dominicana con México, y los gastos de una campaña electoral en México, en República Dominicana, y la universalidad de votantes, es una cosa muy difícil porque es grandísimo, lo mismo que con Brasil y también otros países que pueden ser más pequeños que nosotros. Pero es muy difícil de calcular esto. La coherencia no puedo decirte tampoco que existe, porque en México se gasta mucho dinero en las campañas electorales, al igual que en Brasil. Nosotros, porque vemos solo República Dominicana y que somos un país pequeño y creemos que gastamos muchísimo dinero. Gracias, Nidia Paulino, por esta conexión directa desde nuestro propio país con Esfera Global. Vamos a la pausa. Regresamos. Continuamos. El doctor Julio César Castaños, en una conferencia magistral dictada en 2017 sobre el tema del financiamiento de las campañas electorales, decía que fue en 1998 cuando inició el financiamiento público y desde entonces hasta el 2017, al amparo de la Ley 275-97 y sus modificaciones, el Estado dominicano había entregado a los partidos políticos reconocidos la suma de 12.220 millones de pesos dominicanos, que si de forma estimada se extendiera el cálculo de esa contribución
hasta las elecciones generales del año 2020, ese monto ascendería a no menos de 15.680.443.394 pesos. Tal como lo señalaba el doctor Castaños, la razonabilidad exige límites, pero además la necesidad de no emplear de forma desafortunada el dinero destinado a la procura de una voluntad política. Nosotros vamos ahora a la entrevista central con el señor Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral durante el periodo 2010-2016, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, Roberto, por aceptar esta invitación. Gracias por visitarnos y darme la oportunidad de conversar con sus amigos televidentes. El placer es nuestro. Hoy estamos tratando el tema del costo económico de las campañas electorales a nivel regional, pero sobre todo en la República Dominicana. Venimos haciendo un recuento con diferentes expertos y queremos profundizar con usted sobre el contenido, la nueva regulación que trae la ley de partidos. ¿Cuáles son esas nuevas reglas de financiamiento que trae la ley a los partidos, a las agrupaciones políticas de nuestro país? Mira, en primer lugar, quiero precisar que el tema que estamos discutiendo no necesariamente es un tema simpático. A la población no le gusta que le hablen de los costos asociados que tiene el ejercicio de los derechos. Y lamentablemente los cientistas sociales han dicho que los derechos sin presupuesto no existen. Mira, yo creo que en la República Dominicana, a partir de la Constitución del año 2010, se introdujo una modificación sustancial a la manera en que se hace la actividad política. Se cambiaron las reglas porque se constitucionalizaron una serie de derechos de primera, segunda y hasta de tercera generación, y adicionalmente a eso se constitucionalizó el derecho a la asociación con fines políticos de los ciudadanos al establecer el artículo 216 y de igual manera a darle un carácter constitucional al Tribunal Superior Electoral y la creación del Tribunal Constitucional. Eso redefinió todo lo que es la estructura jurídica de la sociedad y crea un ambiente diferente. Como consecuencia de eso, entonces, surge la ley del régimen electoral y la ley de partidos políticos. El tema de la financiación de la política realmente en América es relativamente nuevo. En febrero del 2005 se hizo una modificación a la ley de financiación de la política que estableció la forma y manera del Estado Dominicano contribuir con la financiación, que consiste en lo siguiente: todos los años de los ingresos contenidos en la ley de presupuesto se incluirá una partida, se deducirá una partida para la financiación de la política, que es específicamente en los años no electorales el 0.25% de los ingresos contenidos en el presupuesto y los años electorales el 0.50% de los ingresos contenidos en el presupuesto. Eso quiere decir que en los años electorales hay un 0.25% dedicado a la campaña electoral y hay un 0.25% dedicado al presupuesto operativo de las juntas de los partidos políticos. Los presupuestos de los partidos políticos se diferencian entre presupuesto de promoción y campaña electoral y presupuesto de funcionamiento y operatividad de esto. Muy pocos países tienen un sistema exclusivamente público de la financiación. La mayoría tienen un sistema híbrido de aportes privados y aportes públicos. En el caso de la República Dominicana es dual. Hay una financiación pública en la forma que te he dicho y hay una financiación privada con limitaciones dependiendo de cada etapa del proceso. Hay una financiación para la pre-campaña y hay una financiación para la campaña. Algunas personas consideran que la forma en cómo se calcula ese financiamiento puede ser injusta o crear competencia desleal para los partidos minoritarios. ¿Usted qué opina? Definitivamente, cuando eso se aprobó, yo era miembro en el año 2005, era miembro de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral. Hubo dos actores que hicieron oposición a esa ley. Uno es quien les habla, y así lo recogen los medios de comunicación, y el otro fue el presidente Leonel Fernández.
El presidente Leonel Fernández dio una declaración que fue titular de primera de todos los medios, diciendo que la ley 805, que en ese momento era un proyecto y estaba en curso, era una ley inequitativa e inmoral, porque creaba condiciones de desigualdad en la competencia electoral. Porque esa ley planteaba que el 80% del financiamiento fuese en beneficio de los partidos que obtuvieran más del 5% de los votos y solo el 20% estaría destinado a los partidos que sacan menos del 5%, que es la inmensa mayoría. Eso evidentemente va en perjuicio de los partidos emergentes que pudieran tener la posibilidad de crecer, pero que evidentemente están chocando con un financiamiento definitivamente desigual. Lo ideal, lo correcto, es que la financiación vaya en correspondencia con la voluntad del elector, que el financiamiento sea en función de la cantidad de votos obtenidos por cada partido en el proceso electoral precedente, de manera tal que sea el ciudadano con su voluntad que determine qué debe darse de sus impuestos para que una opción política pueda llevar a cabo su actividad. Y los partidos minoritarios están en una especie de trampa, porque ¿cómo crezco? Es un desafío. Si no hay recursos, no hay cómo crecer. Don Roberto, y uno pensando en sistemas más avanzados, la popularidad de las campañas electorales a través de las redes sociales y el Internet nos lleva a tener un conocimiento muy amplio de campañas en Estados Unidos y cómo funciona este sistema. Allí pueden contribuir los ciudadanos a través de empresas o a través de ellos mismos, pero con el mecanismo de los super PACs, que son una especie de intermediario entre la persona que dona y el partido. ¿Quiénes pueden donar en la República Dominicana o financiar las campañas? Los politólogos, y como yo tengo una maestría en ciencia política, debo inscribirme ahí, son de opinión que lo que ocurrió en el año 2010 en los Estados Unidos fue una desnaturalización de la financiación de la política. Es el más alto grado del ejercicio de la influencia del dinero en la decisión electoral. ¿Qué fue lo que ocurrió? Son tan poderosos los super PACs que eso es todo un debate. Efectivamente, ¿qué fue lo que ocurrió? Que en el 2010 la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en el caso de los ciudadanos contra la Federal Commission de Estados Unidos, determinaron que este Comité de Acción Ciudadano o Super PAC podían financiar sin limitación. Sí. Hasta ese momento los financiamientos eran individuales y tú podías aportar individualmente una cantidad de dinero. Es tan así que el expresidente Obama fue candidato y no necesitó financiamiento público, porque en Estados Unidos es un sistema mixto. Sí. Si tú aceptas el financiamiento público, que fue el caso de John McCain, aceptó el financiamiento público pero no podía aceptar contribuciones privadas. En el caso de Obama, renunció al financiamiento público, pero aceptó la privada y fue mucho mayor. Fue una estrategia brillante. De hecho, hubo un cambio después de Obama y nos vendió un modelo a todos. Claro, fue mucho mayor que la de McCain, porque por Internet tuvo unas aportaciones enormes. Entonces, ¿qué ocurre? Que los Super PAC han permitido que empresas, por ejemplo, del área farmacéutica o la Asociación del Rifle, puedan incidir en determinadas localidades para imponer determinados candidatos como representantes, como senador. O sea, tienen una influencia tal en Estados Unidos que han quitado poder a los ciudadanos que podían contribuir con pequeñas cantidades, pero que era de tal magnitud que su influencia a veces decidía quién era el que resultaba electo. En el caso nuestro, estamos ahora tratando de migrar a un sistema diferente. Lo que acaba de aprobar, hay un concepto en la ley de partido y hay un concepto en la ley electoral. En el caso de la ley electoral, lo que se está planteando es que esa contribución se circunscriba específicamente a las personas naturales, que se considera ilícito incluso los aportes que pudieran hacer instituciones de derecho público, empresas extranjeras e incluso empresas de carácter privado. Solo se permite el financiamiento de personas privadas y hay un límite
Y ese límite de aportes está condicionado a una serie de variables que tienen que ver específicamente con la cantidad de electores inscritos en la lista, en el registro electoral. Y por eso se pone una cantidad por partido y se pone también una cantidad por candidatos. Hay un monto, por ejemplo, para los candidatos presidenciales. ¿Cuánto es? Por ejemplo, para la pre-campaña, un candidato presidencial no debe recibir más de 70 pesos por cada ciudadano inscrito en el registro de electores. Un candidato a senador o un candidato a diputado tiene un límite que, si no me equivoco, está por los 50 pesos. Y de igual manera, un alcalde tiene derecho a recibir una cantidad parecida. 50, un candidato, creo que 50. Sí, 50. Un candidato a regidor y un candidato a vocal de los distritos municipales solo puede recibir 25. Y un candidato a director de distritos municipales 100 pesos. 100 pesos. Así está definido en la ley de partido para las primarias internas. No está definido así para la campaña electoral. ¿Qué se buscó? Se buscó que las empresas tuvieran la menor influencia posible en la selección de las precandidaturas. En la candidatura ya es diferente. En la candidatura la normativa la establece la ley del régimen electoral. Y ahí la ley del régimen electoral en el artículo 204 y en el artículo 206 sí permite que las personas naturales y las personas morales puedan hacer contribuciones, pero también establece un tope. El tope que se establece para que un partido pueda recibir una contribución es de 1.75 pesos por partido, por electores inscritos en el registro de electores. Ya en la ley del régimen electoral se establece un tope que va, por ejemplo, 1.75 para los partidos por cada elector registrado, pero para los candidatos presidenciales, un candidato presidencial puede recibir un tope de hasta desde 122.5 pesos por elector inscrito. Un candidato congresual, o sea, senador o diputado, puede recibir 105.5 pesos por elector inscrito, y un candidato a alcalde puede recibir, creo que 43.7 por cada elector inscrito, y así sucesivamente. ¿Cuál es el propósito? Bueno, ya esa no es una campaña al interior de los partidos, ya es una campaña en la sociedad, ya es más abierta, nacional. Se requiere más recursos, y el candidato presidencial generalmente, por lo menos en República Dominicana, es el gran receptor de las contribuciones. Entonces ese tiene una mayor capacidad de recepción de recursos. En adición a esto, estamos hablando de la financiación privada. En adición a eso, recuerda que en medio de la campaña, cada partido va a recibir lo que le corresponde. En el 2016, para ponerte un ejemplo, el Estado Dominicano erogó para la política, para la administración de los procesos electorales, a la Junta Central Electoral le fueron entregados 3.150 millones de pesos. Más, la propia Junta tuvo un ingreso de autogestión de 1.200 millones de pesos, más a los partidos le dieron un presupuesto de 1.600 millones de pesos. Por todo, estamos hablando de unos 6.500 millones de pesos, que se pudiera decir en sentido general que fue el gasto total general del Estado dominicano en ese proceso electoral del 2006. Tú desglosas eso entonces 2016. Y tendrás ya una idea de cuál es el costo real de cada voto en las elecciones que pasaron. Don Roberto, nosotros vamos a aprovechar aquí para hacer una pausa de comerciales porque tenemos compromiso con nuestros anunciantes, y después de la pausa continuamos con la entrevista a Roberto Rosario en Esfera Global. Regresamos.
Continuamos con Esfera Global. En esta ocasión estamos directamente desde el despacho del señor Roberto Rosario, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, además, presidente de la Junta Central Electoral para el 2010-2016. En el primer bloque de esta entrevista hablamos sobre las reglas de financiamiento de campañas que trajo la ley de partidos a las organizaciones políticas de nuestro país. Hablamos de topes, hablamos de límites, de quiénes pueden donar. Ahora vamos a retomar el tema. Hablando, don Roberto, de cuáles son los controles que se ha previsto para la injerencia del propio Estado en las campañas electorales en la República Dominicana, porque puede suceder, lo hemos visto antes de esta entrevista, que un candidato esté compitiendo no contra otros partidos, sino contra el propio gobierno, o contra la municipalía, o contra el Congreso. La ley crea lo que se llama la Unidad Especializada de Fiscalización del Financiamiento Electoral. No solamente el financiamiento público, sino del privado. Y establece una serie de condiciones. Por ejemplo, ningún partido puede recibir dinero anónimo. De que fulano me dio 1 millón y no se sabe quién es. Ningún partido puede recibir un dinero que no esté en la página web de ese partido y en la página web de la Junta Central Electoral. O sea que hay transparencia electoral. En las cuentas de los partidos. Esta nueva ley establece un régimen de consecuencia y de transparencia en la administración de los recursos. Esta ley establece, por ejemplo, que los partidos deben manejarse con una cuenta única de ingresos y gastos y que esa cuenta única debe ser una cuenta a la que tenga acceso la propia Junta Central Electoral. Es más, establece la obligatoriedad de que haya una rendición de cuentas de esos recursos hacia su militancia, que pasaría a ser el principal control del gasto, del uso que se le dan a los recursos los partidos políticos, un control que hay a través de una unidad especializada que funciona desde la dirección financiera de la Junta con la dirección de elecciones y en coordinación con la Cámara de Cuentas. ¿Cuál es la suerte de un candidato que recibe fondos o financiamiento ilícito? Bueno, pudiera recibir una amonestación. Yo recuerdo que en el año 2010, en el año 2008 y en el año 2016 se hicieron amonestaciones públicas a candidatos que hicieron uso de recursos públicos y a partidos políticos que hicieron uso de recursos públicos en campaña. Pero también pueden haber acciones de otra naturaleza. En el año, por ejemplo, 2008, siendo yo presidente de la Cámara Administrativa, se dictó una norma que suspendió la ejecución de una nómina que existía paralela en el Estado. ¿Y no se aparta ese candidato de la contienda simplemente una sanción? Puede ser. Existe, la ley prevé la posibilidad de la revocación de esa candidatura y hasta de la elección. Si se comprueba que eso influyó en que la desproporción fue tan grande que influyó en la voluntad del ciudadano. El partido pudiera seguir, en caso de que se anule una candidatura, con otro candidato. Con otro candidato. Muy bien. Perfectamente. ¿Y cuáles son los límites en materia de propaganda? Más adelante vamos a tener también expertos que van a tratar el tema del marketing digital, de la publicidad, que a veces molesta a la población cuando es en exceso. ¿Hay límites? Bueno, la ¿Hay primera topes? novedad que introduce es en el uso abusivo de las encuestas. Entonces, se crea un registro para saber quién la financia, quiénes son los directivos, cuál es la ficha técnica que se utiliza, de manera tal que el ciudadano pueda apreciar que lo que se le está brindando es una fotografía real de la situación que se está viviendo y no que se están usando las encuestas para manipular y para torcer la voluntad del elector. De igual manera también hay sanción para la publicidad engañosa, hay sanción para el uso inadecuado de términos, es decir, se toman una serie de medidas y también hay control para garantizar un acceso equitativo a los medios de comunicación. Protege la imagen de los candidatos en la contienda, Así no es. se pueden difamar por redes sociales y la gente cree que no hay límites. No, lo hace en virtud del artículo 44 de la Constitución. Sí. Y tiene una modalidad de sanciones que va desde la amonestación hasta su retiro como candidato. Don Roberto, detectamos en la ley un vacío, se regulan los tiempos, la propaganda, los topes de inversión, pero no se habla de marketing digital.
No, porque Era muy avanzado el es tema. que no hay, a nivel mundial ahora mismo, no se ha determinado qué mecanismo hay para poder controlar el acceso a las redes sociales. En algunos países se está optando porque los órganos electorales no intervengan, que incluso ni siquiera se promuevan por la vía digital. Yo soy de los que opina que lo que hay es que integrarse a ese mundo, ser parte de él y ver qué tipo de regulación se pueden aplicar para que sean un instrumento en beneficio de la administración electoral y sobre todo en beneficio de los ciudadanos y de los propios candidatos, dándole un buen uso. Don Roberto, para cerrar esta entrevista tan interesante que agradecemos profundamente, ¿usted cree que es coherente lo que invertimos, el costo de las campañas electorales en nuestro país con la media, con el estándar regional y con la realidad socioeconómica que tenemos? Mira, lo que pasa es que la República Dominicana tiene una desproporción en todo lo que es manejo de los medios de comunicación, que distorsiona el gasto político y el gasto electoral. Yo me atrevo a asegurar que este debe ser el país que tiene mayor cantidad de medios y de programas de radio y televisión. Y entonces el peso de la publicidad, de la propaganda y ahora el acceso a los medios digitales encarecen exageradamente la política. En adición a eso hay otro tema. Somos un país que ha crecido mucho, pero en términos políticos, en base a un sistema clientelar. Y ocurre que el partido que de alguna manera no compite con esa cultura clientelar de hacer la política, no gana elecciones, ni siquiera compite. Entonces eso trae como consecuencia que nosotros debamos invertir mucho en educación para que el ciudadano cada vez sea más consciente, para que lo lleve a elegir un candidato no sea el favor que le hacen, la dádiva que le dan, o la campaña y la publicidad engañosa que recibe, sino que sea el conocimiento integral que tenga de la propuesta que recibe y del personaje que se propone cumplir con esa propuesta. Muchísimas gracias, don Roberto, por darnos tanta luz. Este tema que, como usted inició diciendo, muchos sabemos, pero pocos queremos hablar. Nos despedimos, gracias por la entrevista y continuamos con el programa. No se mueva. Regresamos. Continuamos. Contender en una elección cuesta dinero y las campañas electorales son cada día más caras. Hay que contar con fondos para establecer una oficina de campaña, un command center, contratar personal, hacer la votación, transmitir el mensaje de campaña. Y el candidato obviamente debe viajar y conocer a los electores. Uno de los factores principales en el aumento del costo de las campañas electorales es la creciente dependencia del uso de publicidad en los medios masivos de comunicación. Hablemos sobre la propaganda electoral y el mercadeo digital en este doble diálogo. Tendremos a los expertos Mencía Ortiz, mercadóloga y publicista, especialista en marketing estratégico y publicidad. También tenemos al señor René del Risco, publicista, charlista, docente y consultor independiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Esfera Global. René, Mencía, un honor estar aquí contigo, Marjorie. Muchas gracias. Sabemos que el tema de la publicidad en las campañas electorales preocupa muchísimas veces por los excesos, los tiempos, también molesta. ¿Cuál es el gasto promedio que hay en publicidad por parte de los partidos políticos en la República Dominicana? Tienen un minuto cada uno para contestar cada una de las preguntas.
Iniciamos por las damas. Bueno, inicio por decirte, en mi caso, mi experiencia más reciente, que fue trabajando con el equipo de José La Luz, el diputado, pues fue una experiencia realmente muy rica en el sentido de que el costo de su campaña fue muy reducido, porque claro, él es un candidato de la circunscripción 1, donde la mayoría de los electores está conectado a internet, y por esa razón él se enfocó en marketing digital y le fue muy bien, pero en otras localidades del país donde, como tú dices, hay que hacer un despliegue publicitario más intenso en términos de activismo político, pues obviamente el costo es mucho mayor. René. Bueno, también depende. Es una campaña presidencial, de una campaña de diputados, senadurías, tienen acciones diferentes. El costo no solamente el placement, o sea colocada en la plataforma digital o sea colocada a través de medios masivos, ATL, above the line. Hay un costo también estratégico en sentido general, levantamiento de data, cruce de información, un planning estratégico y encontrar qué es lo que vamos a decir, qué es lo que no se ha dicho, qué es lo que la gente está esperando, cuáles son sus frustraciones y encontrar 4 puntos sobre los cuales construir una campaña de comunicación comercial en marketing político. Eso también es un costo, poder tener un equipo a disposición que pueda desarrollar todo esto tiene un costo y tiene un costo también el placement, como ya decía. Como una industria común, tiene costo la publicidad. Un producto per se genera ventas y un porcentaje es destinado a sus acciones below the line, puntos de venta, down the trade y ATL, pero un político no tiene esa generación de ingresos por venta, o sea que tiene que conseguir esos fondos, obviamente. ¿Qué tanto se emplea marketing digital? Ya has puesto un caso específico de una campaña electoral. Más allá, yo también soy consultora política y me he encontrado que en este país, dependiendo de las condiciones geográficas, habrá posibilidades o no de emplear marketing digital. Mira, los números están ahí, el data análisis lo dice la cantidad de electores en edad de votar que están en condiciones de estar conectados a internet. O sea que lo primero que yo hago es un mapeo, un levantamiento de data del electorado de mi candidato. Si es un candidato de una circunscripción, que es como está dividido el territorio nacional, trato de que la publicidad digital sea geolocalizada a sus votantes específicos. De esa manera el presupuesto de inversión que tiene que hacer este candidato es mucho menor que si hiciera una publicidad masiva. Otro gran hándicap de algunos candidatos es que no están posicionados sus nombres a nivel público. ¿Se hace publicidad efectiva en la República Dominicana? Yo entiendo que es muy débil, muy débil. No hemos dado el salto hacia ciberorganizaciones y hacia una cibermilitancia real. A excepción de algunos candidatos, como en su momento Leonel Fernández y Danilo Medina, han utilizado marketing estratégico y especialistas y consultores. Pero usualmente es muy débil, es muy improvisado todo lo que se hace. Bueno, en mi caso te puedo decir, trate de, si usted es un candidato en estas elecciones, apoyarse en conocimiento puro de mercado político, pero sobre todo entienda algo. Si la persona que va a manejar sus redes sociales no es un experto mercadólogo, experto en marketing digital, pero sobre todo, si esa persona no tiene conocimiento sobre política, tiene una deficiencia, es una especialización del marketing digital, el marketing político. Cuando busquen una asesoría, traten de pedirle a esa persona con quién tú has trabajado, qué conocimiento sobre política electoral tiene esa persona en su background para que realmente pueda trabajar, porque las herramientas son las mismas en marketing, pero el mensaje y lo que él decía hace un momento, la estrategia de comunicación es vital. ¿Dónde se concentra más, René, el gasto en publicidad urbana, spots de radio, televisión, prensa? Está muy de moda la frase engagement y digital, pero dentro del ecosistema de medios, para accionar una campaña de comunicación de marketing digital es una pieza. Tú tienes todas las demás. Y en un país como este, donde la data es tan cara, tú tienes que usar todavía. O sea, fíjate que lo popular invierte muchísimo más dinero en televisión. Entonces, televisión es lo más costoso, luego viene el outdoor, muebles urbanos y todo lo demás, pero tú tienes que accionar en todos los medios verdaderamente. No, lo que está de moda es la parte digital, pero la parte digital sin una estrategia y sin cerrar el círculo
tú no vas a lograr una curva de conversión en un consumidor X o una tendencia de que te vote en unas elecciones en términos de marketing político. ¿Cuánto puede alterar la publicidad el costo de una campaña? Bueno, bastante, pero vuelvo y te repito, en el escenario político electoral dominicano se dan situaciones distintas dependiendo no solo el posicionamiento e historial de un candidato o de un candidato que se está reeligiendo, no es la misma situación que de uno que por primera vez pone su cara. Tengo el caso ahora asesorando a una persona que quiere ser candidato a senador, que yo le decía, lamentablemente lo que tu equipo está presentando no es el modelo que la sociedad está comprando, porque en política no funciona así, la cara bonita no es todo lo que necesitas y necesitas un estratega que te ayude sobre todo a ser orgánico. ¿En qué sentido? Ya la sociedad, sí, la sociedad ya no consume el bluff. De hecho, el marketing político cambió a partir de 1990 hacia una sociedad más horizontal. René, los que ganan, dirías tú o podrías decir, son los que más invierten. No, no necesariamente. Se conjugan muchas cosas allí. Primero, la plataforma que te está empujando, o sea, el partido político, el producto. Si el producto es un producto que se comunica mejor, Obama es un gran comunicador. Donald Trump no lo es. Sin embargo, la estrategia de Donald Trump los aplastó y fue coherente y fue muy bien llevada, genialmente. O sea que una cosa no tiene que ver en sí con la otra. Quien puede mover mayores emociones pudiera ser un Obama, pero el equipo de Donald Trump decidió a quién le iba a hablar. Exacto. Levantó data y dijo, podemos ganar con esto, y fue coherente con esto y sorprendió. Pero básicamente va a depender de la calidad del producto, de cómo el producto se comunica en sentido general y de las oportunidades que hay. ¿Creen que el gasto en publicidad tradicional y digital en nuestro país es coherente con la realidad que tenemos? ¿Son nuestras campañas muy costosas? Depende quién te administre el presupuesto, porque particularmente en mi caso he visto mucho botar dinero con una mala estrategia, de una manera análoga, como digo yo, en términos de la práctica tradicional. Hay que tener cuidado de no caerle atrás a lo que se hizo, hay que innovar. Primero, cuando hablas de un producto, no es un gasto, es una inversión, aunque contablemente los contables te dicen que es un gasto. Pero es costoso obviamente, porque tú tienes, y hablando con un consumidor como el de hoy, que está tan bien informado, tan rápido, o sea, ya domina el panorama de comunicación general, todavía cuesta más. Pero cuesta todavía más no usar las herramientas, sino tener un equipo preparado para saber lo que tú tienes que decir, cómo vamos a levantar información y cómo lo vamos a decir. Muchísimas gracias a ambos, Mencía, René. Ya hemos dado muchos tips a los políticos que están viendo Esfera Global y a toda la ciudadanía para que vayamos introduciéndonos en esta nueva cultura de la comunicación digital y del marketing estratégico. Gracias por estar en Esfera Global. Por la invitación. A ustedes. Gracias. Muchas gracias. Vamos a las conclusiones. Decía Adam Preborsky en el proyecto sobre política, dinero y poder, un dilema para las democracias de las Américas, que la esencia de la democracia es que las personas ejerzan influencia sobre los gobiernos a través del libre ejercicio de sus derechos a participar en las elecciones o en otras formas de actividad política. Pero en cualquier sociedad de mercado, los recursos con los cuales los participantes pueden competir para influir políticamente, sean provenientes de fuentes públicas o privadas, son desiguales. La igualdad de derechos no es suficiente para mantener la igualdad en la influencia política en sociedades económicamente desiguales. Por eso, la creciente influencia del dinero atenta contra los fundamentos de la democracia. ¿Y cómo? De distintas formas. Las campañas se han centrado cada vez más en el costo que representan y la competencia de los partidos políticos para obtener más dinero. El dinero decide la agenda política. Quienes ocupan los cargos públicos, los funcionarios, se ven expuestos a la influencia del dinero y de los capitales que los proporcionan. La influencia desigual del financiamiento privado reduce la capacidad de los ciudadanos de incidir en la política
encarece los costos de las campañas electorales, debilita la confianza social y de los propios actores políticos en las reglas del juego político. Como ven, es un importante desafío con múltiples respuestas que no podemos abordar por completo en un solo programa, pero hemos querido hablar de lo que todos sabemos y pocos quieren contar. La política es costosa. La diferencia entre una campaña a una alcaldía, a una diputación o a una senaduría parecería muchas veces imperceptible. A diferencia del pasado, ser regidor era sumamente barato, ahora es sumamente costoso. Cabe preguntarse entonces, desplazados los ciudadanos en su valor de decisión por la influencia del dinero y del poder, ¿quiénes podrán ser candidatos? ¿Qué tanto valdrá la democracia de continuar así? Pero además hay múltiples temas que es necesario contemplar, los tiempos, la propaganda y sus límites ahora en la era de Internet y en la época de las redes sociales. Nosotros concluimos este tema y con la satisfacción plena de haber completado nuestra agenda por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana.